Bienvenidos a un nuevo estudio de los mensajes a las iglesias. ¿Cuáles iglesias? Las que están en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Ya vimos el mensaje a Éfeso, el mensaje a Esmirna y el mensaje a Pérgamo. ¿Y qué dijo de Pérgamo el Señor? Ahí dice que estaba el trono de Satanás. Algo difícil. Espero, estimada audiencia, que usted ya haya escuchado esos mensajes, esos estudios. Y deseo en mi Dios que aunque sea una palabra, que el Espíritu Santo le haya revelado y que haya quedado grabada en su mente y en su corazón y la estemos llevando a la práctica, a la vida espiritual como nuestra vida secular en esta tierra. Gracias por sintonizarme, gracias por estarme viendo a través de estas redes sociales. Hoy nos toca estudiar el mensaje a la iglesia de Tiatira y le he colocado ahí un subtítulo que usted lo está viendo como título principal aquí en este video: la edad de las tinieblas. La edad de las tinieblas. Y esta iglesia de Tiatira cierra el capítulo 2, que se comprende de Apocalipsis 2 del 18 al 29. Y veamos, para nuestro mayor entendimiento, el porqué de esta carta a Tiatira, veamos qué es lo que sucedía en ese contexto, qué es lo que pasaba, en qué momento y a qué época Dios le estaba hablando a las futuras generaciones a través de la iglesia de Tiatira. Como introducción, déjeme decirle lo siguiente: esta iglesia nos lleva a la edad media del Imperio Sacrosanto o Católico, como se conoce hoy en día, y comprende los años 590 hasta aproximadamente allá por 1517 después de Cristo. Ese fue un periodo muy tenebroso. Ese fue y ha sido dentro de la historia un periodo muy tenebroso. Tiatira era una ciudad muy hermosa, ubicada tierra adentro, a unos 65 kilómetros al sureste de Pérgamo. ¿Y qué estaba ahí en Pérgamo? Donde estaba el trono de Satanás. ¡Qué yuca, estimada audiencia! Tiatira había sido construida por el general Lisímaco y luego por el general Seleuco. Estos dos generales son del Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Y por haber sido esta ciudad construida por estos generales, esta era una ciudad militar. Ahí, en esa ciudad militar, era donde posteriormente Roma colocó la guardia más selecta, los más entrenados, especializados, para cuidar al emperador y su reino. Pero finalmente cayó en manos del enemigo. Esta ciudad de Tiatira fue destruida tantas veces como ninguna otra ciudad de esa zona, y luego fue reedificada de tal manera que hoy en día uno puede apreciar muy poco de esas ruinas, y es muy lamentable eso, estimada audiencia. Déjeme decirle también que ahí se reunían muchos gremios antiguos, como los alfareros, los curtidores, los tejedores, los sastres, los tintoreros. Pero de paso les declaro que aquí fue donde se originaron los sindicatos en la ciudad de Tiatira, allá por el siglo V, siglo VI después de Cristo. Ahí se originaron los sindicatos. Debo recordarle también que Lidia, con la cual se encontró el apóstol Pablo en Filipo, venía de Tiatira. Así lo declara Hechos 6:14. Y ella era una vendedora de púrpura del color rojo vivo. ¿Y de dónde era sacado ese color púrpura? Era tomado de una planta que crecía en la ciudad de Tiatira. También Apolo era el dios griego y el dios sol de los romanos, y por esto se le llamaba a veces el dios Zeus.
Con este pequeño contexto histórico va a entender el por qué la carta de Cristo, nuestro Señor, Cristo, mi Salvador, y el Espíritu Santo al apóstol Pablo. Entonces hoy entramos a la enseñanza y usted va a tener un mejor entendimiento a la hora que vamos a ir leyendo, dándole lectura a cada versículo y ver qué extraemos de cada versículo, como les vengo diciendo, volviendo a la pureza de la palabra de nuestro Dios, porque hoy en día los hemos alejado de la verdad, los hemos alejado de esa relación íntima con nuestro Dios, y esta iglesia de Tiatira nos va a revelar eso. Entonces veamos ahora lo que dice Apocalipsis 2:18. Y leemos así la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bendito Espíritu Santo. Y le dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Veamos qué nos enseña ese versículo. Esto nos habla del juicio que cayó sobre la ciudad y del juicio venidero, como se describe más adelante. Lo vamos a ir viendo en las otras iglesias, cómo se va a ir desarrollando ese juicio, y que comienza su fulgor allá en el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante hasta el capítulo 19, por ahí creo que termina ese juicio de lo que está hablando aquí el versículo 18 del capítulo 2 de Apocalipsis. Eso nos enseña. En Apocalipsis 2:19 veamos algo muy importante. Dice así la palabra de Dios, 2:19 de Apocalipsis: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué nos enseña acá? Aquí tenemos 5 palabras de encomio para esta iglesia en la edad de las tinieblas, en la edad de la oscuridad, en la edad de la cual hoy en día los encontramos, porque hay unas tinieblas o oscuridad que han vuelto este mundo. Y veamos que nos enseña la primera palabra. Él dice: yo conozco tus obras. Hermanos, amigos, las obras son en realidad credenciales de los verdaderos cristianos. Y eso nos recuerda de eso Santiago capítulo 2 versículo 18, y lo dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué quiso decirle ahí? A esto quiere decir que muchos por sus buenas obras adornaban y daban fe de la doctrina de Dios. No que las obras salvan, como hoy se cree, que a través de las obras las personas se salvan. Mentira. Quien salva es Cristo. Primeramente reciba a Cristo o lo confiese, o venga a Cristo y lo confiesa como su Señor y Salvador personal, lo recibe en su corazón. Ya con Cristo en su corazón, usted va a hacer obras. Porque muchos por sus buenas obras en Cristo, con Cristo, en su corazón, adornaban y daban fe de la doctrina de Dios. Mire qué interesante. Segunda palabra de encomio que le dice aquí: y amor, dice. Yo conozco tus obras y amor. Esto quiere decir, a pesar de que se había introducido la liturgia, ponga atención, el ritualismo y la idolatría, el amor no había muerto completamente durante esa época de tinieblas. Y hubo unos maravillosos santos de Dios en ese periodo, y todos pertenecían a la iglesia de Cristo de Roma o en Roma. Mire qué bello. Dios le dice ahí: yo conozco tus obras y amor. A pesar de que te encuentras en una introducción de la liturgia, el ritualismo, la idolatría, el amor no había muerto completamente durante esa época de tiniebla en aquellos hombres y aquellas mujeres santas de Dios.
Le dice la tercera palabra de encomio. Yo conozco tus obras y amor, y dice, y fe. Y oiga, ponga aquí atención. No sé si usted ha escuchado algún estudio de esto, pero estamos volviendo a la pureza de la palabra de Dios. Y cuando él le dice, por último le dice, y fe, obras, amor, y le dice tercero, fe. Y la menciona en esta instancia después de sus obras y de su amor. Porque es el impulso principal que hace mover las manos de las obras y del amor. ¿El qué? La fe. Hace mover o impulsa las manos de las obras y del amor. La fe. Sin fe no hay nada. Fe es el testimonio de Dios, que Él murió en la cruz del Calvario por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, multitud de pecados. Él lo llevó a la cruz con su nombre humano, Yeshua. Como uno dice en Jesús, o también se refiere a Josué, pero también allá en Mateo, cuando comienza Emmanuel, Dios con nosotros. Él clavó ese nombre, ese antiguo Adán en la cruz, y los libró de toda esa condenación, de toda esa ira que venía para el ser humano, porque estaba condenado, porque no hay uno, dice, que busque a Dios, y no hay uno que haga lo bueno. Entonces esa fe que murió, que es el testimonio de Dios, lo que Dios dijo pasó, y fue sepultado nuestro Señor y Cristo, nuestro Salvador, y resucitó. Cuando Cristo resucitó, por eso se llama la palabra Cristo, que es Salvador. Me encanta decir ese nombre, Cristo. Muchas veces cuando leo, sustituyo el de Jesús por Cristo, porque Jesús es la humanidad y Cristo es como Salvador cuando Él resucita. Mi Salvador, Cristo, quien me salvó y me lleva ante el trono de gracia. Él rajó esa cortina que separaba al ser humano con la gloria de Dios, y Cristo nos dio esa entrada al trono de gracia, a la gloria de Dios, al lugar santísimo en Cristo. Entonces, sin esa fe no hay las manos de las obras y del amor, porque al final también Dios es en esencia, es amor, pero también es fuego consumidor. Lo vamos a ver más adelante. La cuarta palabra de encomio que le dice, luego le menciona el servicio y tu paciencia. Esto es debido a que ellos soportaron estas cosas durante estos días de tiniebla. Y la palabra de encomio número 5 o número 5 les dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. En la iglesia de Tiatira, las obras incrementaron en lugar de disminuir. Eso es lo que caracteriza a los hombres y a las mujeres de fe. Aquellas que no tenemos mezquizo para dar, conforme Dios los haya prosperado. No es obligación. Allá la iglesia naciente de Éfeso lo hacía, como lo que es la iglesia apostólica. La iglesia apostólica dice que vendía todo y lo traía a los pies de los apóstoles. Y ellos se encargaban de que no hubiese necesidad alrededor de la iglesia, ni pobreza, porque lo repartían a todos. Eso se conoció más adelante como el socialismo, lo comunitario. Pero más adelante esa palabra socialismo, pues la filosofía y todos estos Marx, Ingles y todos estos pensadores de la edad de la Ilustración también la tenían en un buen peldaño. Pero cuando entramos al siglo XX, cuando viene el comunismo y las guerrillas y todas estas cosas, comienzan a darle una vuelta completa a esas palabras que hoy, mire cómo las encontramos. Hoy dice que el liberalismo o los libertarios son los salvadores del mundo.
mangos, por no decirle otra palabra. Abra los ojos y el entendimiento, estimada audiencia, porque estamos cayendo en una trampa terrible hoy en el siglo XXI. Entonces les decía que esta iglesia de Tiatira, en su quinta palabra de encomio y de halago que Dios le está dando, las obras incrementaron en lugar de disminuir. Entonces estas 5 virtudes son producidas dentro de los creyentes por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo, solo el bendito Espíritu Santo puede hacer estas 5 virtudes entre nosotros, que habla aquí el versículo 19. Yo conozco tus obras, amor, fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer en nosotros, amada audiencia. Son las virtudes del Espíritu Santo en nosotros. Pero después de este halago, o de estas 5 palabras de encomio que Dios le dio a la iglesia de Tiatira, Dios les trae hoy una acusación terrible de condenación en Apocalipsis 2:20. Veamos qué dice el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Volviendo a la pureza de la palabra de Dios, ¿qué nos enseña este versículo 20 que acabamos de leer? Este fue un periodo cuando esta mujer Jezabel hizo entrar el paganismo al reino del norte de Israel. Eso fue terrible. Fue que aquella mujer, lejos de la tierra santa, vino el rey Acab, se mezcló con esta mujer. Me imagino que al verla, esta mujer pudo seducir, usar todo su encanto que Dios le había dado, no para el mal, sino para el bien. Pero esta mujer, como muchas mujeres y muchos hombres, buscan sus propios intereses. Usted lo puede ver galopantemente hoy también en el siglo XXI, de las personas o gobiernos que buscan sus propios intereses, de políticos que buscan su propio interés, de personas que se enamoran de alguien y hasta se casan por sus propios intereses. No tienen y no llenan eso que buscaron, sus intereses, lo desarman, lo desaparecen, lo alejan, lo borran de su vida, porque no cumplió las necesidades de sus intereses, no buscan el interés de otra persona. Y esto estaba pasando con Jezabel, y esto lo vemos allá en el Antiguo Testamento, con el rey Acab. Usted lo puede ver allá, lo puede leer, puede ver la biografía del rey Acab cuando se casa con esta mujer Jezabel, porque ocupó todos sus encantos, así como la serpiente, ¿va? En el capítulo 3 de Génesis, cuando la serpiente seduce a Eva, porque la seducción es más peligrosa que el poder. Cualquier poder económico, militar, de palabras, de fuerza, de musculatura, etc. La seducción, toda persona que es seducida, todo gobierno que es seducido, todo político que es seducido, cae en la trampa. Como lo está viendo hoy en día, como los políticos están siendo seducidos a través de la tecnología, a través de las redes sociales, están cayendo en la trampa. Se están cegando, todo mundo se ha cegado con los distractores que han puesto a través de la tecnología en nuestras manos. Todo mundo se ha cegado, hasta el cristianismo también, el cuerpo de Dios se ha cegado y ha caído en esa seducción. Como Jezabel estaba operando en la iglesia de Tiatira, como en Pérgamo comenzó el diablo, que estaba ahí, el trono del diablo ahí, comenzó a irse minando, y con las iglesias postreras, a las que vamos a leer y vamos a aprender más adelante, las termina destruyendo. Y hoy en día así estamos, siendo seducidos. El mundo, en vez de convertirse a la iglesia,
La iglesia se ha convertido al mundo porque lo ha seducido con todo lo que tiene. Entró la predicación liberal, popular, ética, material, psicológica. Entraron esas predicaciones y se apoderaron de los púlpitos de los pastores del siglo XX, a la mitad del siglo XX, y hoy de los pastores del siglo XXI. Y mire cómo tenemos de confundida con esas predicaciones a la iglesia de hoy. Y hay muchas personas que no logran alcanzar esos éxitos que se predican, esa abundancia que se predica, y hay muchas personas que no logran llegar ahí, obtener eso, se frustran y se van de Cristo. Porque no lograron tener ese éxito que se predica en esos púlpitos, esa abundancia que se predica ahí. Es que no nos damos cuenta que eso no es para todos. Dijo Cristo, a los pobres siempre los vas a tener, pero a mí no. Y dice que Él es el dueño de todo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y dice que Él y lo he venido repitiendo, que Él los ha bendecido con toda bendición espiritual. El problema es que no lo creemos. Pero sí creemos a esas predicaciones que se metieron y se apoderaron de los púlpitos. La predicación liberal viene de Jezabel y de todo esto que hemos hablado anteriormente en los diferentes estudios o predicaciones que tengo acá en estas redes sociales, etc. Y los ha seducido, los está engañando, porque hoy en día, como lo hablamos al principio, las tinieblas se han apoderado de este mundo y la mentira se está apoderando cada día más y más de este mundo. Pero lo voy a decir más adelante eso, lo voy a ampliar más adelante. Y posteriormente, o sea, desde la mitad del primer siglo hasta el siglo XV después de Cristo, este fue el periodo cuando el evangelio se extendió a través de Europa. Pero ojo, en el siglo VI después de Cristo, las prácticas idólatras y paganas se mezclaron con las obras cristianas y también con la adoración. En ese mismo siglo VI después de Cristo fue un periodo que introdujo ritos y doctrinas en la iglesia, que reemplazó una fe personal en Cristo con cosas litúrgicas. En este periodo nace también el feudalismo. En el siglo VI comenzó toda esa mezcla de la idolatría, el legalismo que entró a las organizaciones cristianas, las litúrgicas que se hacen. Porque usted llega hoy a una organización cristiana, un templo donde se congrega el cuerpo de Cristo, usted va a ver litúrgica y va a ver legalismo. Hagamos esto y con esto vamos a agradar a Dios y así Dios te va a bendecir. Hey, qué equivocado estamos, estimada audiencia. Dios no los bendice por esas liturgias ni por esos legalismos. Dios te bendice por haber creído en su Hijo. Eso es todo. No hay nada más. Y por su bendita misericordia, Él a unos lleva a una etapa a hacer algo en la vida. A otros los mantenemos ahí, en un nivel donde ni crecemos ni bajamos. Estamos ahí siendo probados o siendo en muchas necesidades, metidos en muchas necesidades. Y nos preguntamos, ¿y por qué sufrimos tanto? Si yo hago esto, hago lo otro. Es que no es por mérito, no es por liturgia, no es por legalismo que los han enseñado desde un púlpito. Si hacemos esto y esto y esto y esto y lo portamos bien acá, Dios los va a bendecir. Obviamente hay que portarse bien, porque portarse bien va a ver su vida pues alejada de todos los males. Y eso los apartó de la fe personal en Cristo, de tener una comunión íntima con Dios, una comunión real con Dios. Y eso fue a partir del siglo VI, cuando también se fue creado el feudalismo, del siglo VI hasta el siglo XVI. Y aún todavía hay algunas sombras que se han mezclado del feudalismo, pseudo-feudalismo y el pseudo-marxismo, y etcétera, muchas cosas de estas palabras filosóficas, de la filosofía que se ha mezclado también, que los han alejado de Dios, de la verdad. Y si usted está hablando, mujer, del sufrimiento, si usted está hablando que usted sufre hoy en día, que es marginada, que no le dan el puesto que usted quiere,
Vaya y estudie el feudalismo, qué era, qué es lo que pasaba a la mujer. No es ni la sombra de lo que pasaba la mujer en la época del feudalismo. Bueno, aquí lo abro en mi libro, la Reforma Protestante y sus logros. Aquí hablo y con ese tema comienzo acerca del feudalismo. ¿Qué es lo que sufría la mujer? De ahí vino, viendo todo ese desastre que había, Martín Lutero, Calvino y todos esos los reformadores, que fueron personas que estaban dentro del imperio sacrosanto, el imperio católico. No eran personas perfectas, no son personas perfectas, fueron ayudados por muchas otras cosas. Pero ellos decidieron volver a la pureza de la palabra de Dios, volverle la dignidad a la mujer y hacer las primeras escuelas públicas, que fue ya la primera por 1546, si no me equivoco, para la clase media, para la clase pobre, para los plebeyos, porque solo había escuela para la élite, así como las que están en Europa, donde nadie puede entrar. Ahí solamente los príncipes, los hijos de los reyes, la nobleza puede llegar a esos institutos o universidades. De ahí ningún otro plebeyo que se dice ser rico, ni de Estados Unidos, ni de Centroamérica, ni de Latinoamérica, y lastimosamente la educación que dan en estos países latinos o latinoamericanos o centroamericanos es un estudio académico muy pobre. El catolicismo, dice, hay muchas personas que llevan a inscribir a sus hijos a los institutos o colegios, universidades católicas, porque es la mejor educación. ¿Cuál mejor? Mejor para sacarle pisto. Pero la educación que tenemos es lastimosamente muy triste. Y contra esas cosas y esa corrupción de la política que había, lucharon estos sacerdotes, Martín Lutero y después Calvino y después todos los reformadores que se vieron involucrados en traer la pureza nuevamente de la palabra de Dios a la vida. Aunque la palabra de Dios es vida y ella misma se ha mantenido a través de los siglos. Pero ahí vemos esa parte del feudalismo que crece también. De la misma manera que Jezabel le dio muerte a Nabot y persiguió a los profetas de Dios en esa época triste, así también la iglesia instituyó un método para aniquilar a sus opositores durante este periodo y renace también en la Reforma Protestante. Ahora la palabra que vemos ahí también enseña y seduzca. La palabra seducir aquí significa una separación fundamental de la verdad. Y ahí lo está diciendo, que Jezabel seducía, que enseñaba y seducía. ¿Y qué es eso? Aquí significa una separación fundamental de la verdad. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, estimada audiencia, amigo oyente? La mentira se está profundizando tanto en este mundo. Y al mundo entero lo están lavando su cerebro para que crea la mentira. Porque el mundo para allá va, a donde dice la Biblia que va a terminar. Y mire cómo, así como la predicación liberal se apoderó de los púlpitos y los ha metido en este materialismo que estamos enfermos delante de Dios, la iglesia actual, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo actual, está en grave problema delante de los ojos de Dios hoy en día, por el materialismo. En vez de que el mundo se convirtiera a nosotros, el cuerpo de Cristo, lo hemos convertido al mundo, porque Jezabel lo seduzco. Aquí comenzó a entrar todo a partir del siglo VI. El mundo se volvió cada día y cada día se ha sido envuelto en tinieblas, como lo vemos hoy en día, mayormente en el siglo XXI. Entonces, esa palabra seducir aquí significa una separación fundamental de la verdad. Los está separando de la verdad. Mire, les decía así como el liberalismo entró a apoderarse de los púlpitos de los pastores, así también la mentira se está apoderando de los gobernantes, de los políticos, o digamos aquí como conocemos hoy en día, de los tres poderes del Estado. Se está apoderando la mentira. Usted lo ve a los políticos en las redes sociales. Están siendo envanecidos. Están buscando su propia gloria. Dicen hacer esto y lo otro, está bien, pero buscan aplausos. Buscan que lo vean, que ellos son los salvadores de los países del mundo.
Eso es una gran mentira. El único salvador del mundo es Cristo. Y el único que puede cambiar un país es Cristo, es Dios. Porque Él tiene esa facultad, porque Él pagó por nosotros esa verdad, pero los están separando, a los gobiernos los están separando de esa verdad de Cristo. Bienaventurado un pueblo, un gobernante cuyo Dios es el Dios de los ejércitos de Israel, el Dios de la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa. Dios nos pide orar por Jerusalén, no por Israel, que oremos por Jerusalén. Así dice el Salmo. ¿Ah? Bienaventurado o los pide orar por la paz de Jerusalén, la ciudad santa, donde estará el templo establecido, tanto en el pasado como en el futuro, el templo de Dios, la casa de Dios. Ahí va envuelto pues todo su pueblo, las 12 tribus de Israel, cuando oramos por la paz de Jerusalén, obviamente. El punto es que los están separando de la verdad y los están induciendo a la mentira, y ahí hemos caído todos, sociales, ricos, pobres, clases sociales, predicadores, gobiernos, ya no digamos políticos, ya no digamos, están cayendo en esa mentira. Si no abrimos los ojos, los va a ir mal más adelante. Y esas astucias, ¿de quién? Dice aquí, de Jezabel, que introdujo eso. Dice, aquí Jezabel no es otra cosa sino un precursor, dice, de la iglesia apóstata, la que declara Apocalipsis capítulo 17, y que más adelante la vamos a ver, la iglesia apóstata, y qué es lo que va a hacer, y quiénes conforman la iglesia apóstata. Esto nos lleva a Apocalipsis 2:21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Cuál es la enseñanza aquí? No ha habido ningún cambio a través de los siglos en este sistema. ¿En cuál sistema? Repito, y le he dado tiempo para que se arrepienta. No sé, nadie se quiere arrepentir, ni nosotros los hijos de Dios. Mire cómo los comportamos, mire cómo los ha engañado el enemigo y nos seduce a pelear con la misma gente dentro de una iglesia, a tratarlos mal los unos con los otros, y eso que usted cree que es el cuerpo de Cristo. Los hemos confundido, el enemigo los ha seducido tanto que creemos que también eso, la separación que hay ahí, las elecciones de tener excepciones de personas, hacer grupos nomás, señalar a otro y a otro y al otro, a la otra, la más pecadora la dejan a un lado. ¡Ey! ¡Qué equivocado estamos! Pero así los ha seducido Jezabel, que sigue trabajando hoy en el siglo XXI. Entonces nadie se quiere arrepentir. Y él dice, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Es que nadie, no ha habido ningún cambio a través de los siglos en este sistema. ¿De qué? De arrepentimiento, de seducción. Iglesia, despertemos. Vamos por un abismo terrible. Y dice por ahí la palabra de Dios que le decía al pueblo de Israel, y también tal vez lo podemos identificar ahí también nosotros. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino eterno. Tengamos cuidado. ¿Cuántos se irán a quedar en ese día que Cristo venga por su iglesia? Creyendo que porque llevamos una Biblia o porque estamos bien vestidos aparentemente ante la sociedad, que los ven portarlos bien, que ayudamos, que hacemos obras, que hacemos aquí lo otro, creemos que eso los va a llevar a la vida eterna, al reino eterno. Pero más adelante tenga atención lo que Dios los va a decir con esas apariencias que presentamos en este mundo. Entonces lo dice Apocalipsis 2:22, he aquí yo le arrojo en cama, dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. ¿Ah? Entonces la palabra gran tribulación aquí puede referirse a la persecución a los cristianos judíos y gentiles que se estaban llevando a cabo en Roma en aquella época. También puede significar la gran tribulación a la cual irá la iglesia apóstata en su momento. Y vamos a ver en los estudios que vienen, les decía, quiénes conforman la iglesia apóstata y de dónde salen, y que se van a quedar para la gran tribulación. Luego leemos en Apocalipsis 2:23, y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña, oiga, el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, ¿qué nos enseña aquí el versículo 23?
A sus hijos heriré de muerte, dice. Aquí se habla de los hijos que fueron llevados a ese sistema, como los están arrastrando al sistema de hoy en día, nuestras generaciones. Por un lado, el gobierno dice que hay que rescatar a la juventud, pero por otro lado, oigo a discotecas y a personas que promueven la corrupción en la juventud. Entonces, ¿en qué estamos, pues? Los gobiernos centrales, las alcaldías, los alcaldes están promoviendo la corrupción a la juventud a través de esas discos, esos DJ que llevan, malcriados. He escuchado a varios, unos tienen un lenguaje, tienen un lenguaje sucio, si le puedo decir de esa palabra. Promueven a la juventud y a través de esa música que le están poniendo a que digan, los seducen a que digan cosas y hagan cosas donde el gobierno dice que está cuidando a la juventud y los gobiernos centrales, los alcaldes las están corrompiendo. Vean lo que las discos que llevan a esa fiesta, lo que hablan esos DJ. No sé qué negocio es ese, pero entonces ¿en qué estamos? Entonces los hijos de ella, de Jezabel, habían caído en ese sistema. Y se refiere a la segunda muerte también ahí, donde va a caer aquellas personas que no quieren nada con Dios. Lastimosamente este mundo está siendo arrastrado a la mentira y alejado de la verdad y alejado de la comunión con Dios, de la moral bendita de nuestro Dios. Y luego toda la iglesia, dice ahí también, a sus hijos heriré de muerte, dice, y luego toda la iglesia. Esto se refiere a la iglesia de todas las edades, si no los arrepentimos. El que escudriña la mente y el corazón. Aquí se habla de la realidad total y psicológica de los pensamientos, la teoría y los propósitos, es decir, todo nuestro ser, Dios lo conoce. Si nosotros tenemos apariencia, les decía hace unos minutos atrás, lo presentamos con una apariencia ante la sociedad. Ahí en ese templo donde nos congregamos, vamos con una apariencia que ven los ojos de las personas, pero los olvidamos que Dios ve nuestra mente, escudriña y nuestro corazón también. Eso los olvidamos. Sí, con la gente agradamos, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de ayudar, la forma bonita de seducir, de decir las palabras ahí con tanto amor, pero te olvidas de que en ese momento que estás haciendo esa fantasía de presentarte bien ante la sociedad, Dios está escudriñando tu mente y tu corazón. A Él no lo puedes engañar, Él lo sabe todo. Lo que hace un político, lo hace un gobernante, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos lleva a Apocalipsis 2:24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Qué nos enseña aquí el versículo 24? Como ha ocurrido en la historia, sabemos que esta iglesia tuvo un breve periodo de existencia, porque cayó cuando cayó la ciudad, cuando entró el enemigo. Es que así es. Dios nos habla espiritualmente, pero cuando no entendemos espiritualmente, viene el enemigo material y lo destruye. Destruye tu matrimonio, destruye tu vida, destruye tus hijos, destruye tu familia, destruye tu finanza, destruye lo que Dios te ha encomendado. Esas ovejas que estás pastoreando, te las quita. O te hace quedar en neutro, ni para adelante ni para atrás. Ahí estás. Lo destruye. El enemigo ya lo manda, un enemigo material, a que destruya tu vida, que te hundas en vicios, que digas que Dios no existe, que te hundas en la filosofía, que niega a Dios, dice soy ateo, pero a la vez están peleando con Dios. Entonces, pero Dios mete ese enemigo porque no los queremos arrepentir. Entonces lo sigue enseñando las profundidades de Satanás, dice ahí también el versículo 24. Aquí se refiere a una secta agnóstica conocida como Ofir. Una secta antigua, se conocía como Ofir. Ellos adoraban a la serpiente. Habían hecho una parodia de las palabras de Pablo, ya que todas las herejías se jactan de una percepción espiritual superior. Y esto es lo que hizo este grupo de Ofir, que dice que estudiaban las profundidades de Satanás. A eso se refiere. Ahora leemos Apocalipsis 2:25, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Eso lo dice el versículo 25.
de 2 de Apocalipsis, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Esto los enseña, eso obviamente comienza ahora. Dios o Cristo dice a la iglesia, yo vengo para sacarte a causa de esto, de todo este mal que está viviendo el mundo hoy en día y que vivía en la época antigua. Pero dice ahí, tú debes de mantenerte una posición firme para mí. A pesar de los problemas, a pesar de las necesidades, a pesar de las angustias, a pesar de las dificultades, a pesar de un ser querido que lo tenemos preso, o que está en el hospital, o que murió, o que ya no tenemos trabajo, a pesar de todas esas cosas malas, Dios nos dice, yo te voy a sacar de ahí, pero mientras estás en ese proceso, yo quiero que te mantengas firme, que no te alejes de mí, que seas como Job, dice, que a pesar de que todo lo que le quitó, Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volver a tierra, sea Dios bendito por los siglos. Porque el diablo es lo que busca, que tú te alejes de Dios. Por eso los pone en esas grandes dificultades. Pero Dios dice, yo te voy a sacar de ahí, te prometo que un día la iglesia va a ser arrebatada, los va a sacar de este infierno, de este lugar oscuro, de tiniebla, de esta mentira galopante que se está rodeando todo este mundo. Dios los va a sacar de ahí, pero dice, te quiero que te mantengas firme. ¿Quién nos dice también? ¿Quién nos enseña Apocalipsis 2:26? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esto nos enseña, las obras de Cristo se presentan aquí en contrastes a las obras de Jezabel. Las obras de Cristo fueron realizadas por el Espíritu Santo. Nosotros vencemos, amigo oyente, por la fe y no por nuestra propia esfuerzo. Solo por la fe vencemos. El apóstol Pablo les escribe a los Corintios que nosotros íbamos a gobernar sobre las naciones, y nos dice Apocalipsis 2:27 al 28, y las regirán con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre, dice. Versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué nos enseña cuando dice y les daré la estrella de la mañana? Ahora la estrella de la mañana aquí se refiere a la esperanza de la iglesia. Cuando ocurre el rapto de la iglesia, Él viene a llevarse a los suyos. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Cristo. Ahora Él le da a esta iglesia lo mismo que da a las demás iglesias, la esperanza que vamos a ser arrebatados, que Cristo los va a sacar de este mundo difícil que se está viviendo hoy en día. Dios guarde a nuestras futuras generaciones y nuestros gobernantes puedan abrir los ojos y entender de que sí les aplaudo la forma como están gobernando, cómo están cambiando en nuestro país, El Salvador también, pero lejos de Dios, aunque lleguemos a ser una potencia mundial, lejos de Dios no sirve de nada. Y los políticos tienen que ver eso, que Dios los ha llevado ahí para que le sirvan a Él. Y si le servimos a Dios, Dios nos dice, y Dios te dice a través de su palabra, bienaventurado el pueblo, la nación o gobernante, cuyo Dios es el Dios de los ejércitos de Israel, el Dios bendito, el único, el eterno. Mire, bienaventurado lo dice, pero lastimosamente que nos da vergüenza hablar de Dios o servirle a Dios. Y por último nos dice en Apocalipsis 2:29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué nos enseña ahí este último versículo? Los hijos de Jezabel no pueden oír, pero los verdaderos hijos de mi Señor y Cristo sí pueden oír, porque el Espíritu Santo abre esos oídos. Y tanto los protestantes como los católicos romanos tienen multitudes de personas que se están volviendo a Cristo. Porque, amigo oyente, no se trata de una etiqueta religiosa, no se trata de una religión, se trata de la bendita y gloriosa persona del Hijo de Dios, y es a Él a quien hay que volver. Vuelve a Cristo, porque Cristo tiene un plan maravilloso para su vida. Recíbalo en su corazón como su Señor
y Salvador personal de su vida.